Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que nos va a dejar a todos con la boca abierta y al borde del sofá. Ya saben, el mundo de las series turcas es un universo fascinante, lleno de misterio, drama, romance, traiciones y por supuesto muchos secretos. Y hoy nos vamos a sumergir en uno de los más jugosos del momento, las condiciones secretas que ha impuesto el mismísimo Can Yaman para su nueva serie. Sí, amigos, como lo escuchan. El dios turco o el galán que nos ha robado el corazón a millones de personas alrededor del mundo, el hombre que nos hizo suspirar con sus papeles en Erkencikus, Dolunay, y tantas otras series inolvidables vuelve a la carga. Y como era de esperarse, el hombre no se anda con rodeos. Se ha rumoreado, se ha especulado, y finalmente la información ha salido a la luz. Y aquí en este canal, su canal de confianza, vamos a desentrañar cada detalle, cada cláusula de ese contrato que, créanme, no tiene desperdicio. Así que pónganse cómodos. Prepárense sus palomitas, sus bebidas favoritas, porque este vídeo va a estar de infarto. Les prometo que van a quedar boquiabiertos con lo que se ha filtrado. Vamos a analizar cada exigencia, cada petición, y vamos a ver qué significa todo esto para el futuro de la serie y, por supuesto, para la carrera de Can Yaman. Y antes de que nos adentremos en este mar de información, quiero pedirles un favor. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, y darle un buen like a este. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si les gusta lo que ven, no duden en compartir el vídeo con sus amigos y amigas, para que más personas se unan a esta comunidad de amantes de las series turcas. Así que sin más preámbulos, zarpemos a este viaje por las condiciones secretas de Can Yaman. Asterisco asterisco el misterio de la nueva serie, ¿qué sabemos? Asterisco asterisco. Empecemos por el principio, ¿qué sabemos hasta ahora sobre esta nueva serie? Bueno, los detalles son todavía un tanto escasos, ya que el proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo y producción. Sin embargo, lo que sí podemos confirmar con certeza es que el proyecto está en marcha, que promete ser algo grande y ambicioso, y que, por supuesto, Can Yaman es la estrella principal. Los rumores apuntan a un drama histórico, posiblemente ambientado en un periodo fascinante de la historia turca, con un toque de acción y romance. Esto, por supuesto, encaja a la perfección con el perfil del actor, ya que es conocido por su capacidad para interpretar personajes complejos y físicamente demandantes. Se habla de batallas épicas, intrigas palaciegas, amores prohibidos y, por supuesto, la lucha constante por el poder. Todo esto, aderezado con la presencia de Can Yaman, promete ser una combinación explosiva que sin duda atraerá a millones de espectadores en todo el mundo. Pero, ¿qué más podemos esperar? Bueno, la producción ha mantenido un hermetismo considerable en torno a los detalles de la serie, pero se han filtrado algunos nombres de posibles CEO protagonistas y miembros del equipo de producción. Se especula con la participación de reconocidos actores turcos, así como con la incorporación de talentos internacionales para dar un toque más global a la producción. La serie, al parecer, se rodará en diferentes locaciones, tanto en Turquía como en otros países, lo que promete una experiencia visualmente impactante y enriquecedora. Ahora, lo que realmente nos interesa, ¿qué ha pedido Can Yaman para aceptar este papel? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según fuentes cercanas a la producción, el actor ha puesto una serie de condiciones que, si bien no son del todo sorprendentes para un actor de su talla, sí demuestran la importancia que le da a su imagen, a su carrera y, sobre todo, a la calidad de sus proyectos. Estas exigencias no solo reflejan su ambición profesional, sino también su deseo de mantener el control sobre su propia narrativa y asegurarse de que cada papel que interpreta sea un éxito rotundo. Asterisco asterisco las cláusulas secretas, un contrato con condiciones de oro asterisco asterisco. Vamos a desgranar cada una de las condiciones que, al parecer, Can Yaman ha exigido para ser la estrella de esta nueva serie. Prepárense porque la lista es detallada y reveladora. Asterisco asterisco 1. El control creativo, la voz y el voto del galán asterisco asterisco. La primera condición, y quizás la más obvia, es el control creativo. Can Yaman, al parecer, no se conforma con ser simplemente el actor principal. Quiere tener voz y voto en la dirección de la serie. Esto significa que quiere participar activamente en la elección del equipo técnico, en la selección de los guiones, en la toma de decisiones importantes sobre el desarrollo de la historia y en la postproducción.
Se rumorea que el actor ha exigido participar en el casting de los demás personajes en la elección del director de fotografía, en la selección de la música y en la aprobación final de cada episodio. Esto es algo bastante común en actores de su talla, ya que buscan asegurar que el producto final sea de su agrado, que refleje la imagen que quieren proyectar y que, sobre todo, cumpla con las expectativas de sus fans. El control creativo le permite a Kanyaman tener una participación más activa en la construcción de su personaje, en la definición de su arco narrativo y en la forma en que se presenta al público. Esto no solo le da más control sobre su trabajo, sino que también le permite asegurarse de que la serie tenga el nivel de calidad y el impacto que él desea. *2. La preparación física, un cuerpo de Dios y un entrenador personal. *. La segunda exigencia, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, es en cuanto a la preparación física. Ya sabemos que Kanyaman es un hombre que cuida mucho su cuerpo, y para esta serie, al parecer, la preparación física es una prioridad absoluta. El actor ha solicitado un entrenador personal de primer nivel, alguien que se especialice en acondicionamiento físico y en entrenamiento para escenas de acción. Este entrenador deberá estar disponible durante todo el rodaje, para asegurarse de que Kanyaman esté en la mejor forma posible. Además, se ha especulado sobre la creación de un régimen de entrenamiento específico, diseñado para fortalecer y definir el cuerpo del actor, así como para prepararlo para las escenas de acción que, se rumorea, serán numerosas y exigentes. Este entrenamiento incluirá, por supuesto, ejercicios de fuerza, resistencia, flexibilidad y agilidad, así como una dieta balanceada y supervisada por un nutricionista. La idea es que Kanyaman no solo luzca bien en pantalla, sino que también sea capaz de realizar sus propias acrobacias y escenas de lucha, lo que agregará realismo y espectacularidad a la serie. *3. Especialistas de alto calibre, la acción a la máxima potencia. Y hablando de escenas de acción, la tercera condición que ha trascendido es la exigencia de contar con un equipo de especialistas en acrobacias y efectos especiales de primer nivel. Kanyaman quiere que las escenas de acción sean realistas, emocionantes y espectaculares, y para eso necesita un equipo que esté a la altura de las circunstancias. Esto implica, por supuesto, una inversión económica considerable, ya que se necesitarán especialistas con experiencia en artes marciales, acrobacias, efectos especiales y manejo de armas. El objetivo es crear escenas de acción que sean creíbles, impactantes y que mantengan al espectador al borde del asiento. Se rumorea que Kanyaman ha solicitado la contratación de un supervisor de escenas de acción con experiencia internacional, que haya trabajado en producciones de gran envergadura, y que sea capaz de dirigir y coordinar al equipo de especialistas de manera eficiente y efectiva. Esta exigencia es crucial para garantizar la calidad de la serie y para que las escenas de acción sean un elemento distintivo y atractivo. *4. La elegancia del vestuario, un estilo impecable para un galán inolvidable. Pero la cosa no termina ahí. Al parecer, Kanyaman también ha hecho hincapié en la importancia del vestuario. Se dice que ha solicitado tener un diseñador personal, alguien que entienda su estilo, que conozca la historia y que pueda crear los trajes adecuados para su personaje. El vestuario en una serie histórica es fundamental para crear la ambientación adecuada, para que el público se sumerja en la historia y para que el personaje principal destaque. El actor quiere que el vestuario sea auténtico, elegante y que refleje la personalidad de su personaje. Se rumorea que ha participado en la selección de los materiales, en el diseño de los trajes y en la elección de los accesorios. El objetivo es crear un vestuario que sea memorable, que complemente la imagen del actor y que contribuya a la atmósfera general de la serie. Esta exigencia demuestra la atención meticulosa que Kanyaman presta a los detalles y su deseo de ofrecer una experiencia visualmente impactante. *5. La imagen pública bajo control, el escudo del galán. Y ahora llegamos a la exigencia más polémica, el control de la imagen pública. Kanyaman, al parecer, quiere tener un control absoluto sobre cómo se le presenta en los medios. Esto incluye, por supuesto, la aprobación de entrevistas, la selección de fotografías, la participación en eventos promocionales y el manejo de sus redes sociales. El objetivo es proteger su imagen y evitar cualquier controversia que pueda perjudicar su carrera. Esta exigencia, aunque comprensible desde el punto de vista del actor, ha generado algunas críticas. Algunos expertos en la industria consideran que es un poco excesiva,
ya que podría limitar la libertad de los medios de comunicación y dificultar la promoción de la serie. Sin embargo, es importante recordar que Can-Yaman es una estrella de talla internacional, y que, por lo tanto, tiene derecho a proteger su imagen y a controlar la narrativa que se construye en torno a su persona. El control de la imagen pública le permite al actor mantener una imagen consistente, controlar el mensaje que se transmite y evitar cualquier daño reputacional. *** Un análisis profundo, ¿son justificadas las exigencias? ***. En resumen, las condiciones de Can-Yaman para su nueva serie son ambiciosas, pero no del todo sorprendentes. El actor quiere tener el control creativo, cuidar su físico, contar con un equipo de profesionales de primer nivel, y proteger su imagen pública. Todas estas exigencias demuestran la importancia que le da a su trabajo, su compromiso con la calidad y su deseo de construir una carrera sólida y exitosa. Pero la pregunta es, ¿son justificadas estas exigencias? Desde mi punto de vista, sí. Un actor del calibre de Can-Yaman tiene derecho a establecer condiciones que le permitan sentirse cómodo, seguro y creativo en su trabajo. El control creativo le permite participar activamente en la creación de su personaje y asegurarse de que el producto final sea de su agrado. La preparación física y el equipo de especialistas en acción garantizan que las escenas sean realistas y espectaculares. El diseñador personal y el vestuario impecable contribuyen a la atmósfera general de la serie. Y el control de la imagen pública protege su reputación y le permite mantener una imagen consistente y profesional. ***, ¿qué podemos esperar? La promesa de un gran éxito ***. Así que, ¿qué podemos esperar de esta nueva serie? Bueno, si Can-Yaman consigue lo que quiere, podemos esperar un producto de alta calidad, con una historia interesante, un vestuario impecable, unas escenas de acción espectaculares y un elenco de lujo. Podemos esperar ver a Can-Yaman en todo su esplendor, dando lo mejor de sí mismo, interpretando a un personaje complejo y atractivo, y demostrando una vez más por qué es uno de los actores más queridos y respetados del mundo. La combinación de su talento, su dedicación y sus exigencias, junto con el trabajo de un equipo de profesionales de primer nivel, promete convertir esta nueva serie en un éxito rotundo. El drama histórico, el romance, la acción, la intriga y, por supuesto, la presencia de Can-Yaman son ingredientes que garantizan una experiencia televisiva inolvidable. ***, la comunidad opina, ¿qué piensan ustedes? ***. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Hemos repasado las condiciones que, por lo que sabemos, Can-Yaman exige para su nueva serie. Hemos analizado cada una de ellas, y hemos debatido sobre su justificación. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sus exigencias son justificadas? ¿Están de acuerdo con que un actor de su talla tenga control creativo? ¿Están emocionados por esta nueva serie? ¿Qué esperan ver en ella? ¿Creen que será un éxito? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en dejar sus opiniones, sus teorías, y todo lo que se les ocurra. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes, y más sorpresas del fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Y recuerden, la emoción nunca termina en este canal. Los quiero.